Bienvenidos a Entre Cuentos y Sueños, donde los sueños comienzan con un cuento. El cuento de una sirena. En lo más profundo del océano, donde el sol apenas roza las olas, existía un reino brillante llamado Mar de Cristal. Sus corales eran como joyas y los peces nadaban formando destellos de arcoíris. Entre ellos vivía Narela, una joven sirena de voz dulce y mirada curiosa que soñaba con conocer el mundo de la superficie. Narela era distinta a las demás. Mientras sus hermanas coleccionaban perlas, ella recolectaba objetos humanos que encontraba entre las corrientes. Una cucharita de plata, un reloj sin manecillas, una campanita que ya no sonaba. ¿Qué historias habrán vivido estas cosas?, se preguntaba. Una noche, Narela subió hasta la frontera del mar y el cielo. El océano estaba en calma, y sobre él flotaba un barco iluminado por faroles dorados. En la cubierta, un joven tocaba una melodía en una flauta. Su música era tan pura que el corazón de Narela latió con fuerza. Desde ese instante, supo que quería conocer aquel mundo. Pero el destino cambió cuando una tormenta rugió desde las profundidades. El barco fue golpeado por las olas y el joven cayó al mar. Sin pensarlo, Narela nadó con todas sus fuerzas, lo sostuvo entre sus brazos y lo llevó hasta la orilla. Cuando él abrió los ojos, ya amanecía. Narela, asustada de ser descubierta, se escondió entre las rocas, observando cómo unas personas lo encontraban y lo ayudaban. Nunca olvidaría su rostro ni aquella sonrisa que apenas alcanzó a ver. Desde aquel día, su corazón ya no pertenecía al mar. La joven sirena deseaba poder caminar, reír y hablar con el joven de la flauta. Así que decidió visitar a la antigua hechicera del coral, una criatura sabia que vivía en una cueva cubierta de luz azul. «Puedo concederte piernas humanas, Narela», dijo la hechicera, «pero cada paso que des dolerá como si caminaras sobre fragmentos de vidrio, y deberás entregar algo a cambio, tu voz». Narela lo pensó, pero el deseo de vivir esa aventura fue más fuerte. Entregó su voz y bebió la poción brillante. Su cola se deshizo en espuma y cuando despertó en la orilla tenía piernas. No podía hablar, pero sonreía, feliz de estar allí, bajo el mismo cielo que el joven. El destino quiso que se reencontraran. El joven, llamado Aidan, la encontró perdida en la arena. Al no poder hablar, Narela se comunicaba con gestos, y su ternura conquistó el corazón de todos en el pueblo. Pasaban los días entre risas, flores y melodías. Aunque ella no podía cantar, su presencia parecía llenar el aire de música. Pero en lo más profundo del mar, la hechicera observaba todo desde su cueva. Sabía que el hechizo no duraría para siempre. Si Aidan no reconocía a Narela como la sirena que lo salvó antes del amanecer del séptimo día, ella volvería al océano y se convertiría en espuma. Llegó el último atardecer. El joven tocaba su flauta frente al mar, y Narela, con lágrimas en los ojos, danzaba descalza en la arena. Una ola inmensa rompió el horizonte, y su cuerpo comenzó a brillar con luces marinas. Aidan comprendió entonces quién era ella. «Eras tú, la voz que escuché en mis sueños», exclamó. Él corrió hacia el agua, tomándola de las manos, pero el hechizo ya la estaba reclamando. El viento se llenó de burbujas y luz, y una suave melodía, sin voz, envolvió el aire. El mar la abrazó una última vez, y cuando las olas se calmaron, Aidan quedó mirando el horizonte, donde un destello azul parecía despedirse. Sin embargo, cada vez que tocaba su flauta, el sonido del mar respondía, como si Narela aún cantara con él desde el fondo del mar de cristal. El niño de madera y el corazón de luz. En un pequeño taller de un pueblo rodeado de montañas, vivía Maese Dorian, un viejo carpintero que dedicaba sus días a tallar juguetes para los niños. Era querido por todos, pero al llegar la noche, su casa se llenaba de silencio y soledad. Un invierno, mientras el viento soplaba entre los tejados, Dorian decidió crear algo especial. Con sus manos cansadas pero firmes, talló la figura de un niño de madera con tanto cariño, que parecía casi vivo. Le puso nombre, Luno. Su rostro tenía una sonrisa dulce y ojos redondos, tallados con cuidado. «Si tan solo pudieras hablar conmigo, pequeño»,
susurró Dorian al terminar. Aquella noche, una estrella fugaz cruzó el cielo, y un rayo de luz dorada se filtró por la ventana, posándose sobre el muñeco. Cuando Dorian despertó al amanecer, escuchó una voz suave que decía: «Buenos días, papá». El carpintero no podía creerlo. Luno, su creación, se movía, hablaba y reía como un niño real. Su corazón, aunque hecho de luz, latía con ternura y curiosidad. Los días pasaron llenos de alegría. Luno aprendía, jugaba con los niños del pueblo y soñaba con convertirse algún día en un niño de verdad. Pero había algo que debía aprender antes: la importancia de decir la verdad y escuchar a su corazón. Un día, un viajero misterioso llegó al pueblo. Se hacía llamar Señor Miro y ofrecía monedas doradas a cambio de pequeños trabajos. «Ven conmigo, Luno. Puedo enseñarte a convertirte en humano sin esperar. Solo necesitas mentir un poquito para conseguir lo que quieres». Luno dudó, pero la promesa de ser un niño de carne y hueso era demasiado tentadora. Así que lo siguió. Juntos viajaron a una feria llena de luces y risas falsas. Luno ayudaba en espectáculos de marionetas, repitiendo mentiras para entretener a los visitantes. Pero cada vez que lo hacía, sentía su pecho más pesado. Hasta que, una noche, su corazón de luz comenzó a apagarse. Recordó entonces las palabras de Dorian: «Ser un buen niño no depende de tener un cuerpo humano, sino de tener un corazón sincero». Con lágrimas de brillo, Luno escapó de la feria y regresó al bosque. Allí, una luciérnaga diminuta, que lo había seguido desde su taller, iluminó el camino. «Tu verdad es tu luz, Luno. No la apagues nunca más». Guiado por su pequeña amiga, llegó de nuevo al pueblo. El carpintero lo esperaba con el corazón roto, creyendo que lo había perdido. Cuando vio a Luno aparecer entre la niebla, corrió a abrazarlo. «Papá, lo siento». «Mentí. Quise ser humano antes de aprender a ser bueno». El viejo lo abrazó más fuerte. «Ya lo eres, hijo mío. Tu corazón brilla más que nunca». Y en ese instante, la luz dentro del pecho de Luno se expandió, envolviendo todo el taller en un resplandor cálido. Cuando se disipó, el muñeco de madera había desaparecido, y en su lugar, un niño real dormía en los brazos de Dorian. Desde aquel día, el pueblo contaba la historia del niño de madera que aprendió a ser humano no por magia, sino por la verdad de su corazón. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún cuento.